el tema de la consuetudo va a ir paulatinamente imponiéndose dentro de la práctica judicial, va a ser tan fuerte estos usos sociales que dentro de la misma Cancillería Imperial va a oponer resistencia, ¿ya? Incluso al arte creativo, ¿ya? Al buscar la respuesta jurídica, va a ser mucho más fácil decir, oye, esto se hacía así, hagámoslo así, ¿no? ¿Cachai? Y por eso se empieza a trivializar, desciende el manejo de los argumentos, ¿ya? Ya no van a ser argumentos que estén basados en bibliografías jurídicas, sino que simplemente, oye, esto siempre se ha hecho así, listo, hagámoslo así. Por eso que la costumbre inunda todos los espacios. Si no se controla, empieza a tornarse en un derecho vulgar. Y eso es lo que no queremos. ¿Cachai? O sea, no queremos que el derecho se vuelva vulgar y que no tenga un modo práctico de resolver los casos, ¿ya? Sin perjuicio de ello, la costumbre va a tomar grandes ribetes en una parte del imperio, que va a ser la parte que va a estar más trivializada y menos enraizada, ¿ya? Que va a ser la parte occidental. Y que va a terminar en el brevario de Alarico, que hablábamos anteriormente, como esta compilación de derecho vulgar. La tendencia vulgarizante, la tendencia básicamente de la costumbre, predomina sobre todo en el occidente, ¿no es cierto?, con el derecho romano vulgar. En realidad no es sino este derecho tardío occidental que involuciona, ¿ya? O sea, no evoluciona claramente, retrocede a concepciones primitivas a causa del agotamiento de la tradición jurisprudencial. Eso es lo que es la consuetudo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Entendieron lo que es la consuetudo? Esto lo preguntan en la prueba, generalmente lo preguntan. Refiérase a la consuetudo. Ahí tú ponís más o menos lo que es sus características, por qué antijurídica en algunos lados, etc. ¿Ya? Ahora seguimos con la otra fuente del derecho, que es los iura. ¿Los iura qué son? Bueno, aunque durante la época posclásica del poder imperial se procura centralizar la producción jurídica a través de las constituciones, ya claramente el emperador va a traer o sea, legislación, ¿no es cierto?, que es la que solamente provenía de él y que va a ser la única fuente de derecho. Aún así siguen teniendo importancia como fuente de derecho la tradición jurisprudencial, que esta vez ya no consiste en los responsas vivos, ¿no?, sino en la conservación y transmisión de aquellos antiguos libros de los juristas, ¿ya? Esos son los figuras, es una colección de libros de los juristas y que se conservan y que aún siguen con tradición jurisprudencial, pero que aún, que en este momento no siguen avanzando. Se van a las bibliotecas y van a ser estudiados, pero ya no avanzan más. Entonces, esa es la importancia de esta parte. Ahora, a principios del periodo posclásico tienen lugar una revolución editorial, ¿no es cierto?, que había de influir notablemente sobre el proceso de transmisión de las obras clásicas. Consiste en la forma de rollo, volumen, ¿ya?, a la más cómoda, manual, de libro o código, ¿ya? Entonces aquí viene la forma de código que se nos es conocida actualmente. De hecho, trae como consecuencia una notable actividad destinada a reeditar bajo la nueva forma los trabajos antiguos conservados hasta entonces en los volúmenes, ¿no? Los editores, sin embargo, como siempre pasa, no copian fielmente y dejan libros jurídicos con resúmenes, con faltas de consistencia, textos que no son elementales y que al final van a ser poco útiles, ¿ya? Si bien es cierto, van a terminar siendo útiles en el sentido jurídico, ante el juez, sobre todo por abogados. En la época del primer momento editorial, los códigos se pueden fijar aproximadamente en el año 270, ¿ya? Esa es la tradición del código, ¿ya? Ahora, la tradición jurisprudencial denominada en su conjunto como iura, ese es el nombre que va a tomar, incluye también los rescriptos precontinianos, ¿ya?, elaborados a través del método de los responsa, que es lo que habíamos visto con respecto a cómo daban las respuestas, ¿no? Esas respuestas públicas que tenían los rescriptos y que eran publicados y que traían importancia para el derecho cuando eran publicados.
12 ediciones de los rescriptos resumidos y ordenados por materias son preparadas respectivamente por un desconocido maestro llamado Gregorio Gregoriano y por Hermogeniano, ¿ya? El primero se va a llamar Corpus Gregoriani, que contiene todas estas responsas a través de rescriptos, de la época de Adriano hasta Diocleciano, y el Corpus Hormogeniani, que son la colección de rescriptos posteriores a Diocleciano. Si les aparecen, o si les preguntan por Iura, en cuanto a tradición jurisprudencial, mencionen el Corpus Gregoriano y el Corpus Hermogeniano, ¿vale? Entre los más importantes resúmenes de las obras jurisprudenciales directas deben citarse en primer lugar el libro de sentencias o principios jurídicos breves, cuyo autor anónimo atribuyó al jurisconsulto Paulo. Esta obra, que se conoce bajo la denominación de Sentencias de Paulo, Pauli Sententiae, muestra en forma clara la decadencia del pensamiento jurídico occidental hacia fines del siglo III, época de composición, y es objeto de una segunda edición revisada que se publica aproximadamente 100 años después. Otra obra similar de principios del siglo IV es atribuida a Ulpiano, aunque en verdad parece ser una versión simplificada de los libros de instituciones o libros de enseñanza de Gallo, ¿ya? Si se ven, empieza el tema de la reedición, de la compilación, ¿no es cierto?, de la sintetización, de el buscar la forma más fácil de sintetizar, como a través de los códigos, pero pierden muchas partes importantes en la transcripción, ¿ya? El epítome de Ulpiano, que es basado en las instituciones de Gallo, es conocido también bajo el nombre de Tituli ex corpore Ulpiani, nombre que se puede traducir por argumentos tomados de la obra de Ulpiano, conforme a su finalidad netamente forense de contener principios o axiomas jurídicos, ¿ya? Es muy importante este libro por el tener los principios y axiomas jurídicos, ¿ya? Recordar que los oradores o los abogados pueden cómodamente argumentar ante los jueces con estos axiomas jurídicos. La circunstancia de que el editor le atribuyera a Ulpiano revela que en la época aún no se tenía la alta estima de la personalidad de Gallo, que fue uno de los grandes juristas, ¿ya? Bueno, acá, ¿qué podemos decir? Claramente estos argumentos de Ulpiano, que eran tomados por las instituciones de Gallo y que manejan estos grandes principios, axiomas jurídicos, van a servir para respaldar aquellos argumentos que necesiten los oradores en cuanto a los jueces funcionarios para la resolución de un problema. Por fin, de la misma manera que los comentarios jurisprudenciales solían combinar en síntesis temáticas, los responsa prudentium y los rescripta imperiatum, así también entre las ediciones de los Iuras se encuentran las inscripciones donde se yuxtaponen fragmentos jurisprudenciales y rescriptos imperiales, la colatio legem sacrum, y la fragmentan, ambas compuestas en épocas contemporáneas al epítome de Ulpiano, pero conocidas a través de las elaboraciones posteriores. Aquí aparecen nuevamente libros de compilaciones, ya que van a formar parte de los Iura, y que en cuanto a fragmentos, no tanto también de libros prácticos de instituciones como los de Gallo, sino que también van a haber textos originales que se complementan a las publicaciones. ¿Ya? En este sentido van a incluir obras provenientes de la tradición jurisprudencial y que por tanto esas obras no pueden ser consideradas colecciones mixtas, ¿ya?, de Iura y de Leges, sino que son simplemente yuxtapuestas o sobrepuestas sobre otras para entenderla como integrante. La profusión de las transcripciones acabó por traducir la crisis de la autenticidad, que ya lo habíamos visto, como esta suerte que tomó Ulpiano y que realmente era de Gallo, de manera que los emperadores hubieron de intervenir para declarar como auténticos algunos libros y prohibir otros, tenidos por espurios o oscuros. Eso significa oscuros. Espurios, perdón. Pudiendo ser citados ante los tribunales en apoyo de los argumentos jurídicos, ¿ya? Ya Constantino prohibió el uso de ciertos libros atribuidos a Paulo y Ulpiano y otros autores de renombre, pero fue el emperador del Occidente, Valentiniano, que intentó regular definitivamente las citas forenses de los Iura y atribuyó autoristas exclusivas a los de Papiano,
cuya opinión ha de proferir al juez en caso de dispersión de opiniones. ¿Ya? Papiano va a ser como libro que se va a mirar, como Iura y como cita forense. Los de Paulo, de Lupiano, los Maltino y de los Gallos, que son las leyes de citas del 426. ¿Ya? En estricto rigor, ahí terminamos con lo que son los Iura. ¿Entendieron lo que son los Iura? Si me preguntan lo que es Iura, son una colección, ¿no es cierto?, de libros, algunos transcritos en formas de códigos, y que van a perder autenticidad y que van a perder un poco de innovación o cosas nuevas, y que van a traer, sí, su estilo jurisprudencial a colación por los oradores, ¿no es cierto?, a través de la defensa de las citas, de los principios, de los axiomas jurídicos, a través del juez funcionario para ilustrarlo. Es así que en algún momento llegan a ser tanto el plagio que los emperadores, sobre todo en Occidente, empiezan a decaer y prohibir algunos. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, no, sobre eso no. Ya, los yuras siempre los preguntan. Ya los yuras serían fuente del derecho de la época posclásica. ¿Ya? En tal sentido tienen que nombrarlo así. ¿Ya? Ahora, las leyes imperiales. Ya nos encontramos con nuevamente una forma ya no de rescripto. Recordar que los rescriptos son preguntas en forma de los responsa hechas a la Cancillería. ¿Ya? Pero que van a tomar ribetes en tanto fuente del derecho cuando se publican en la misma Cancillería, pero son todas respuestas que da el mismo emperador, ¿ya? Y que va a llevar su firma. En cambio, las leyes imperiales, la ley de citas, que es la que nombramos anteriormente, que solamente estas citas van a tomarse en cuenta, muestra el propósito imperial de reducir incluso los escritos jurídicos a materia legislada. ¿Ya? Estos escritos de enseñanza que tenía Gallo, que se daban en principios, ¿no?, y citas que servían para resolver problemas jurídicos, pero los van a legislar y atribuyen validez a los iura no por la propia autoritas de los juristas que los crearon, sino por la potestad del emperador. ¿Te fijas? Que los reconoce y que los hace válidos. Las constituciones imperiales se convierten, pues, en la única forma oficial de producir derecho. En estas constituciones imperiales van a estar las leyes, junto con los cuales los iura, que van a ser tomadas como leyes imperiales, valen en cuanto por ellas son recogidos y aceptados como una tradición literaria de útil aprovechamiento. En el 429 el emperador Teodosio II del Oriente expone un plan destinado a reunir en un solo cuerpo y distribuía según materias todas las leyes generales posteriores a Diocleciano. Y en este deseo imperial cristaliza el 438 el Código Teodosiano, ¿ya? Compuesto por 16 libros, la mayoría de los cuales tratan temas públicos. ¿Ya? La Constitución de Teodosio, este código, manifiesta sus propósitos y contiene una importante novedad en cuanto a la valoración de los códigos, así llamados en Oriente, gregoriano y hermogeniano, que ya vimos a propósito de esos recopilación, ¿no? Y cuando el emperador manda a componer un nuevo cuerpo, ad similitum gregoriane, ataque hermogeniano, entiende que dichos códigos valen no por ser colecciones de responsa, ni tampoco por la autoría de los compiladores, sino por cuanto su contenido es una expresión del poder, ¿ya? Una expresión de la ley del imperio. Y ahí cambia nuevamente de la tradición de la autoristas a la potestas. Te fijas que pasa muy parecido cuando hablamos de que al codificar o al trasladar esto a libros, ya pasan a tener más que autoridad en el texto dictal, que tenían la potestas, en el edicto mismo, pasa a transferirse a un código, y ahí pasa la autoristas, ¿no? Pero ahora pasa al revés, de la autoristas nuevamente pasa a la potestas, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo hacen a través de leyes, y solamente van a ser válidos si están promulgados en una constitución imperial a través de las leyes imperiales, ¿no? ¿Entienden esa parte? ¿Se entiende cuál es la lógica? ¿Por qué volvemos de nuevo a la potestas? ¿Alguna duda hasta acá? Franco, Si entienden esa parte, van a entender todo lo demás. ya, ¿puede mencionar de nuevo por qué las autoritas pasan a la potestad a través de las leyes? Habíamos dicho que había una recopilación de esta forma de transcribir, ¿no es cierto?, obras
de grandes juristas a través de los códigos. Dos grandes de estos códigos son el hermogeniano y el gregoriano. Entonces, dentro de esos códigos se produce una suerte de nueva edición a través de las constituciones imperiales. O sea, estos códigos van a ser reeditados y sacados a través de una ley imperial enmarcada en una constitución. ¿Ya? No en una constitución como la conocemos nosotros, sino que en una compilación de leyes. ¿Ya? Y el mismo Código Teodosiano, que es el último acto legislativo en general del Imperio de Oriente, Occidente, más tarde, posterior al imperio de Teodosio y Valentiniano, se publican bajo el nombre de novelas post-teodosianas. Entonces, a las finales, ¿qué queremos hacer? Publicamos un código, ¿no es cierto?, que es parte o fruto de las obras de los juristas, pero para que sea válido o oficial, va a ser a través de la constitución de una ley. Y al recopilarlo a través de una ley, vamos a generar una suerte de cambio de autoridad, porque la autoridad venía propiamente de los juristas a través de los autoristas, hasta a través del respeto por la palabra dada por ellos. Pero ahora eso va a perder valor y va a ser oficial porque el emperador lo dice así. ¿Te fijas? Y ahí va a cambiar directamente a una potestas del emperador. Va a cambiar nuevamente, ya no va a ser fruto de la autorista, sino que va a ser fruto de la ley imperial. Por eso es potestas. Aquí dice que el cambio se debe, como hablábamos, a una noción diferente del significado de los rescritos antiguos, y ahora no se consideran ya producciones similares a los responsas, que es lo que habíamos visto cuando se publicaban, sino que se incluye entre las diversas especies de constituciones imperiales, las leyes. Sin embargo, esta nueva forma de valorar los códigos dioclecianos es privativa de la tradición oriental establecida por la Cancillería de Constantinopla. Claramente esto se va a dar solamente en el Imperio Oriental, porque en el Imperio Oriental es donde aún se mantiene el derecho vigente. Recordar que en el Imperio Occidental se mantiene la consuetudo o la costumbre, y la trivialización del derecho a la vulgarización del derecho. ¿Ya? Va a declinar en que en esa parte del imperio ya no hay un derecho vigente, hay más que costumbre. ¿Ya? Es por eso la diferencia, por eso la parte oriental se preocupa de dejar en constituciones imperiales todo el trabajo jurisprudencial y transformarlo así en algo oficial a través de la potestad del emperador. ¿Entendiste? Sí, sí, Franco. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, eso era lo que no había entendido, pero ya anoté como las palabras clave y ya entendí lo que dijiste. Ya, entonces nos vamos ahora al tema de la otra parte del imperio, el imperio occidente, ¿no? Habíamos hablado del oriental, y que va a dominarse por constituciones imperiales. En cambio, en el otro lado del imperio va a tener el derecho romano bárbaro, ¿ya? Que va a coincidir con la promulgación del Código de Teodosiano y algunas producciones de factura modesta. Obra acaso de maestros que impartían instrucciones en academias que aún seguían funcionando, pero que no eran oficiales y que no estaban permitidas, situados al sur de las Galias. Algunas versiones depauperadas de las instituciones de Gallo, que eran copiadas, ¿no?, y reeditadas con el epítome de Gallo, colecciones simplemente de Iura, como las Consultatium Vetiri, bueno, ahí aparece un nombre, y sobre todo las interpretaciones, que consisten en un trabajo de aclaración sobre hechos o fuentes anteriores, principalmente en las leges, las sentencias de Paulo, que las habíamos visto, y los corpus gregoriano y hermogeniano. ¿Ya? O sea, lo que hacen en el derecho romano bárbaro es tomar nuevamente todas estas instituciones, ¿no es cierto?, y todos estos códigos vigentes que estaban en la otra parte del imperio y reeditan a través de la impartición por maestros que instruían en academias situadas al sur de las Francias, de las Galias, ¿ya? Algunas de estas versiones, como dice ahí, sobre todo se interpretaban y se aclaraban bajo fuentes anteriores, como las leyes que habíamos hablado, las sentencias de Paulo y los códigos de Gregoriano y Hermogeniano. El intérprete ha parafraseado la Constitución Imperial o la inscripción jurisprudencial a fin de hacerla inteligible y ya ha barbarizado el medio cultural. ¿Ya? ¿En qué sentido? Ha parafraseado. Y al hacerlo, al transcribirlo, la hace inteligible.
ya la hace barbarizada, la hace poco entendible, ¿no? Básicamente la involuciona, porque la simplifica, la trivializa, ¿no? La hace no por método, ¿no? Todo lo contrario, busca solamente el resultado, ¿no? Y desvirtúa totalmente el texto, ¿ya? Claramente es una labor de signo contrario a la vieja interpretación que veníamos viendo en la jurisprudencia clásica, ¿no? En la alta y en la tardía, en cuanto a la creación por medio de un trabajo exacto, a través de las escuelas, de un método jurisprudencial destinado a resolver casos y a través de principios o a través del tipo de casos. En este caso ya se pierde, ya por la transcripción, ¿no es cierto?, por la falta del parafraseo, etc. Ya antes del factor del progreso viene a contribuir en general al proceso de involución del que estoy hablando y consiste en que el derecho romano vulgar se empieza a situar como un derecho aplicable solamente en esa parte del imperio y lamentablemente empieza a decaer toda la tradición rica del derecho que venía en Oriente y que venía antes en la unión al imperio. ¿Se entiende por qué empieza a involucionar? ¿Por qué empieza a decaer? Si les queda claro, después pueden entenderlo y es lo que ya van ustedes a sustraer de este libro y que les va a decir, pucha, realmente esa parte del imperio o el imperio romano empieza ya la decadencia, empieza ya a desaparecer y empieza a perder fuerza, porque no empieza a unirse y no empieza a crear, sino más bien a destruir a través de la ansiedad de poder que tenían los emperadores en cuanto a este ideal de Roma como un imperio mayor que cualquier otro. ¿Ya? Empieza a caer en ese sentido. Tras la desaparición del Imperio Occidente, en el año 476, la producción de constituciones imperiales queda reducida a la sola Cancillería. Ya en el año 476 desaparece el Imperio Occidente, ya a través de varias oleadas de visigodos, ¿no? De pueblos bárbaros que asedian esa parte del imperio y finalmente terminan tomándolo, ¿ya? Desaparece el imperio occidente, la producción de constituciones imperiales queda reducida a la Cancillería de Bizancio, que es la Cancillería de Oriente, y en occidente las leyes pasan a tener un significado de tradición antigua, costumbre, ya de lo más fuente viva del derecho, que igual que los iura, consisten en libros, ¿no? El rey, de hecho, visigodo Alarico II, que es quien toma la parte occidental, pretende reunir en una sola colección todo este legado del derecho romano y genera el tema del brevario de Alarico, en un esfuerzo por tener un texto que sirva de ilustración a los jueces, ¿ya? Esta compilación es importante y a la vez es extensa del derecho romano vulgar, la cual, aunque compuesta por el reino hispano-galo de los godos, alcanzó gran prestigio en toda Europa occidental, donde fue tenida por el derecho romano durante toda la Alta Edad Media. Ahí ustedes pueden ver que es gracioso porque el brevario de Alarico, que era una fuente del derecho que realmente era paupérrima y que no tenía un método real y que además fue transcrita y transcrita y que realmente no era lo que conocemos por el derecho y lo que habíamos visto en la época de la República clásica, alta y la tardía, termina en eso. Y termina siendo en Europa Occidental considerada como un derecho romano legal o actual, ¿no? Y sobre todo en la Alta Edad Media, ¿ya? El Brevario de Alarico fue publicado en el 506, consta de dos partes que corresponden respectivamente una a las leyes y a otra a la colección de los libros jurisprudenciales, los iura. En la parte de las leyes aparece el Código de Teodosio, que en realidad son algunas constituciones de la obra completa, y en las novelas post-teodosianas y entre los iura se incluyen en primer lugar la Epítome de Gallo, luego una versión incompleta de las sentencias de Paulo, epítome de los cuerpos gregoriano y hermogeniano, para terminar con el Responsum Sputio de Papiano. Puesto en la compilación del homenaje al prestigio del gran jurista, ya
Las constituciones y los fragmentos de las legio iura, a excepción de los epítome de Gallo, aparecen acompañados con la respectiva interpretación, ¿no? Que es cómo se aplica el caso, que así se sobrepone al texto situando al derecho histórico a la compilación de un plano temporal único. Elimina la práctica, las diferencias entre la legio y los iura, la interpretación de las citas, atribuye autoridad a los libros de Gregoriano y Hermogeniano, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Entonces, las leyes convertidas en libros de derecho antiguo, la fuente viva del derecho se traslada a las secretarías, ¿no? De los reyes bárbaros, asentados en el occidente, que ejercen funciones comparables a los promagistrados romanos y promulgan sus correspondientes edictos. Si se fijan, los reyes germanos y los reyes bárbaros aún siguen tomando la misma fuente del derecho que tenía el imperio occidente en cuanto a su administración. Y los dejan, siguen funcionando tal como están. La única diferencia es que ya no está tomada por los romanos. De hecho, los reyes germanos establecidos dentro del imperio suelen ser investidos con títulos romanos, a veces de la antigua prosapia, de manera que llegan a ejercer un poder independiente, aunque siempre mediatizado por la presencia real o virtual de organismos imperiales. Occidente conoce así una nueva etapa de poderes paralelos, uno ascendente, el rey de los bárbaros, y otro declinante, el prefecto o pretorio, ya que era lo que quedaba de Roma, establecido en la respectiva provincia, cuando en el 476 desaparece el emperador del occidente. Los jefes germanos asumen funciones de prefecto, muchas veces a título de dependencia respecto a la lejanía de la Constantinopla. Otros reyes, pues, lejos de imitar la Cancillería y promulgar leyes generales, prefieren asumir el más moderno y seguro papel de magistrados provinciales y producen edictos, ¿ya? Como los precónsules, ¿ya? Se conocen los siguientes edictos de los bárbaros o de los reyes germanos. Son el edicto Teodorico, el edicto de Eurico y Fragmenta Gaudeciana, ¿ya? Todos estos edictos se entienden que son parte de la legislación de los reyes godos, los reyes visigodos y también los bárbaros germanos, ¿ya? No voy a pasar a leer esto para avanzar, pero lo importante es que ustedes ya sepan que existen estos edictos y son formas de adoptar los reyes germanos nuevas ideas de cómo centralizar o cómo dar títulos nobiliarios a cargos que podían tener ellos dentro de la misma parte del imperio, que estaba ya en manos de ellos, ¿no? Y aparece también como otro texto la Lex Romana Burgundionum, ¿ya? Promulgada el 501 en el reino de los Burgundas, o Borgona, obra de estructura similar atribuida a Papiano, ¿ya? Eso es lo que sería el derecho vulgar de la parte occidente, ¿ya? ¿Alguna duda con el derecho vulgar o lo que sucede con la parte occidente del Imperio Romano? No, Franco. ¿Ya? ¿Se entendió lo que pasa con la parte occidental? ¿Ya? Se pierde. O sea, se compila a través del código de Alarico, pero se pierde en gran sentido porque en realidad no es parte de la tradición que se quiso de Roma. De hecho, grandes de Papiano, de Ulpiano, de Gallo, son copiados bajo el nombre de otras personas, bajo el nombre de leyes de reinos germanos que en realidad nunca atribuyeron la real importancia a eso. Ahora, ¿qué pasa en contraposición? Pues? ¿Qué pasa con el Oriente? Bueno, en el Oriente se mantiene vivo el estudio de los textos clásicos. Gracias a las bibliotecas, gracias a la gran biblioteca de Constantinopla, entre otros maestros que cuentan con eruditos que contribuyen a dar un gran nivel académico digno. Las instituciones romanas conservan la pureza relativa en comparación con el derecho vulgar, lógico, de manera que los jurisconsultos son al menos clasicistas en cierto sentido, ¿ya? Habíamos hecho una separación entre clasicistas, ¿no? y jurisprudentes que no eran tan clasicistas, que seguían nuevas tendencias, ¿ya? Los clasicistas van a seguir la antigua tradición
el de los morum maiorum, del ius civile, ¿no? De todos estos derechos que empezaron a solaparse uno tras otro. Sobresalen entre los maestros del ciclo oriental Patricio, Dominio, Euxodio, Leoncio, y en el ciclo de Sexto, Teleleo, Teofilio, Doroteo, Anatolio, y sobre todo Tribuniano. Ya es posible que alguno de estos maestros compusiera recopilaciones privadas u obras eruditas de síntesis que más tarde servirían como base de la composición del famoso Corpus Iuris, ¿ya? Más en todo, como resulta poco probable que los compiladores contaran ya con el prodigesto, según la doctrina en otros tiempos bastante difundida. Papel fundamental de esta labor de conservación desempeña el emperador Justiniano, ¿ya? En el 527 al 565, que deseoso de restaurar en todos sus aspectos la unidad y el esplendor del imperio, cuenta entre sus empresas la de realizar la famosa recopilación del derecho romano, y con esta finalidad, muy poco tiempo después de asumir su poder, nombra una comisión en cual encarga, ¿no es cierto?, reunir las constituciones contenidas en los códigos gregoriano, hermogeniano, teodesiano, las novelas post-teodesianas, las leyes posteriores también. Las constituciones estas deberían ser distribuidas según materia, ¿ya? Como un código mismo, ya en los libros y los títulos, siguiendo el mismo esquema del edicto perpetuo, ya esta tradición de lo más antiguo y lo más nuevo al final, dentro de cada título en riguroso orden cronológico, conservando cada texto el nombre del o de los emperadores que habían promulgado el destinatario y la fecha y lugar de la emisión. Asimismo, faculta a Justiniano a la comisión para introducir en las constituciones recopiladoras todas las modificaciones que resulten necesarias para eliminar contradicciones y actualizar su contenido. Bueno, acá comete un error Justiniano, porque al final, al autorizar a la comisión eliminar, ¿no?, y reducir o conservar el texto, introduce una pérdida, en cierto sentido, del código, del Corpus Iuris Justiniano, que finalmente va nuevamente a transcribirse mal, ¿ya? Asimismo, Justiniano faculta a la comisión para introducir en las constituciones recopilaciones todas las modificaciones que resulten necesarias, ¿ya?, para eliminar contradicciones o actualizar su contenido. El nuevo código de Justiniano fue promulgado en el 529, ¿ya?, y desde entonces queda prohibido recurrir a anteriores versiones, ¿ya? Una edición posterior, en el 534, Codex Repetitae Prolectionis, es la definitiva y ha llegado hasta nosotros, y se mantiene en ella como principio general el esquema primitivo de la edición de los libros, ¿ya? Se agregan en su contexto las nuevas constituciones promulgadas por Justiniano, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué encontramos acá? En el Imperio Oriental nos encontramos con el Corpus Iuris, ya que Justiniano manda a redactar a una comisión especial, y que es una compilación de todas las obras jurisprudenciales, también las obras que tenían en la época posclásica las leyes, en la época clásica tardía los rescriptos también, etcétera, etcétera, y los junta en un único código, y que después se actualiza en un código en el 534, ¿ya? Eso es con respecto al Corpus Iuris Justiniano. Por eso es tan importante, porque es lo que nos llega, ¿ya? De hecho, esos 12 libros en total son lo que llega a la actualidad, y lo que se conoce, a través de lo cual se ha escrito este libro, o muchos libros de instituciones, por lo menos de autores ya sean chilenos, como el profesor Samper, que es un profesor que enseña actualmente Derecho Romano, y tras la publicación de este código se emprende la tarea de recopilar nuevamente y editar una colección antológica de jurisprudencia clásica, que queda encomendada a la comisión presidida por Triboniano, que ya lo habíamos nombrado, que es este jurista. La obra, también ordenada por materia según un esquema en el edicto, habría de dividirse en 50 libros, y estos títulos, de los cuales agruparían fragmentos de obras auténticas pertenecientes a los juristas que habían gozado de ius publicae respondieri, que es esta capacidad para que su respuesta fuera la única a través del príncipe, aunque no estuvieran incluidos en la ley de citas.
Además, le fueron conferidas a la comisión las mismas facultades de adicionar o sustituir o suprimir los textos auténticos a fin de armonizarlos entre sí, al igual que la anterior, y en diciembre del 534 se completa la labor, ¿ya? Y se promulga el digesto, ¿ya? Ese es el famoso digesto, ¿ya? Y que va a, con el Corpus Iuris Justiniano, ser las únicas fuentes que llevan a ser consultadas y a la provisión correspondiente de cualquier otro trabajo interpretativo, ¿ya? Simultáneamente a la recopilación del digesto, que habíamos nombrado, una pequeña comisión de 3 miembros recibe el encargo imperial de redactar un libro, ahora para estudiantes, que viene de las instituciones de Gallo. ¿Ya? La comisión trabaja sobre el propio modelo gallano, del que conserva no solo el orden, sino incluso el texto. Los libros de Gallo actualmente existen, ¿ya? La idea es que ustedes los busquen y lean, son bastante interesantes, ¿ya? Estas instituciones van a tomar instituciones de Justiniano y quedan redactadas definitivamente en el 533. Aparte de Gallo, la fuente principal de este libro se encuentra en instituciones de Marciano, en todo caso, y a diferencia del digesto, que conserva en cada fragmento la referencia al autor, el libro donde proviene esta obra está redactada como si fuera un texto continuo, ¿ya? Entonces, en resumen, encontramos el libro, el código justiniano, ¿no? Encontramos la digesta y encontramos las instituciones de Gallo, ¿no? Todas estas recopiladas en forma postclásica por el Imperio Oriental y que tienen la finalidad de recopilar cada forma de jurisprudencia labrada en la época clásica, en la época postclásica también, ¿ya? ¿Alguna duda con eso? Quedan 2 minutos. No, Franco, no. ¿Ya? Yo creo que claro. vamos a terminar con esta parte de acá y vamos a quedar en la tradición romanística europea que ya es postclásica, ¿ya? En tal sentido, encontramos que el Corpus Iuris, por su contenido y volumen, va a ser la fuente fundamental del conocimiento del derecho romano, ¿ya? Que es lo que yo les venía diciendo. Pero la reconstrucción de la jurisprudencia clásica a través del Pandectas o del Digestas, que habíamos visto, requiere una previa labor crítica de ante todo que restaure los libros jurisprudenciales o al menos lo que de ellos conservamos, según el orden original y que además expurgue los textos, las interpolaciones introducidas por la comisión compiladora. O sea, básicamente, nuevamente se trata de que quede el texto a lo más original de los textos jurisprudenciales, para que se saque todo lo que se vuelve a introducir, ya, por la misma comisión. Así el digesto no presenta obras completas de los clásicos, sino selecciones de fragmentos, que es la idea que se quería, ¿ya? Por otra parte, las comisiones del código y del digesto usaron extensamente la autorización justiniana, ¿ya? Aparecen nombradas también los libros que utilizaron los compiladores, ya presentaban alteraciones y, bueno, o glosemas, ¿no es cierto?, introducidos por las sucesivas ediciones o reediciones. En tal sentido, el Corpus Iuris manejaría una renovada reedición original, que es la que estamos hablando, sacando del texto original todos esos fragmentos que pasaron a tener una suerte de la comisión de eliminar y buscar lo más posible al original, ¿ya? Así que quedamos en esta parte, yo creo que damos paso a el término de la época postclásica, sin embargo ahí vamos a hacer una revisión en la siguiente clase, va a ser a las 23 horas, para el que quiere unirse ahí de la mañana y de la tarde, lo mismo, esta clase va a quedar grabada y pueden mirarla, ya quedamos en la tradición romanística europea. Que estén muy bien, cuídense, nos vemos más tarde. Gracias, Franco. Ya, Chao. chao. Gracias.